Bienvenidos a su episodio número 10 de nuestra segunda temporada de La Tercera Cuerda. Recuerda que nosotros estamos tratando de estimularte para que superes tus propios límites, cuestiones todo lo establecido y para que lideres con firmeza. En esta ocasión estamos de plácemes porque tenemos un gran invitado que ahorita vamos a mencionar quién es y qué es el contexto de su trabajo cotidiano con las empresas. Pero hoy mencionamos en particular que estamos transmitiendo como cada episodio desde Afirma Radio. El ring oficial de La Tercera Cuerda. Excelente, nuestra ring oficial. Muy bien, así que como cada episodio te invitamos a que te lances con nosotros desde la tercera cuerda. Nos acompaña Sergio González, coach ejecutivo y de equipos con más de 18 años de experiencia. Es creador de la metodología Camino del Samurái, un enfoque que integra disciplina, estrategia y conciencia personal para fortalecer el liderazgo y transformar equipos desde adentro. Su trabajo se basa en el alto rendimiento, el autoconocimiento y la toma de decisiones con propósito. Alfredo, amigos, gracias por escucharnos el día de hoy. Estamos de plácemes porque estamos hoy vestidos con esas túnicas que usan los japoneses, porque vamos a recibir a nuestro samurái sensei que se dedica al coaching y en la filosofía samurái. Sergio, muchas gracias por aceptar haber venido a aventarte con nosotros al ring de La Tercera Cuerda. Platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto de la filosofía samurái? ¿Todavía existen los samuráis? Además de ti, ¿hay algún otro? No, pues antes que nada, muchas gracias, Juanito, Alfredo, por esta invitación a este espacio que a mí se me hace algo increíble. Muchas gracias. Contestando a tu pregunta, sí que existen los samuráis todavía. En Japón todavía puedes ver el liderazgo de los samuráis dentro de las empresas japonesas. De hecho, los modelos japoneses están basados en la sabiduría y el liderazgo de los samuráis. Y yo realmente diría que toda la cultura japonesa ha sido de alguna manera influida por el espíritu samurái. La cuestión del honor, que pues, todo el mundo sabemos, es algo muy valioso para los japoneses. El compromiso con el equipo, con sus colaboradores, digamos, es que esta carga emocional que puede tener a veces ese honor, igualmente los puede llevar de repente a situaciones que pues todos hemos sabido, que el japonés que siente que deshonra a su familia o a la sociedad, pues es capaz de quitarse la vida, ¿no? Y Japón es uno de los países que sigue teniendo una tasa de suicidios pues importante, ¿no? Sí, pero sigue existiendo el harakiri como una práctica donde se trata de alguna manera vivir con el deshonor y preferir la muerte causada por propia mano, por ese tema. Bueno, sí, definitivamente, sí, Juanito, sí existe, pero no como lo hacían ritualmente, que agarraban un tanto, que era un cuchillo ceremonial, y se abrían el vientre. En el hara, ¿no? En el hara, exactamente. El harakiri era la liberación del hara, que era su energía vital, pero ellos más bien lo conocían como el seppuku. Eso era el nombre que ellos le daban, seppuku, y efectivamente era como no era un castigo propiamente, sino era una especie de ritual en el que ellos se quitaban la vergüenza, porque eso era lo que hacían. No podían vivir con la vergüenza de haber deshonrado a su clan, a su señor feudal, a su familia o a su país. Entonces esto para ellos sí es un tema bastante fuerte, bastante serio. Ellos lo siguen tomando muy, muy en serio, tanto así que inclusive políticos japoneses que han incurrido o donde se les ha acusado de algún desvío de fondos, algún acto indebido, pues renuncian y pues que yo sepa, a lo mejor algunos sí se ha practicado el seppuku, no ritualmente, pero sí, al menos renuncian por vergüenza. Para ellos el deshonor sigue siendo algo muy, muy serio. Alfredo, ¿cuántas... No vamos a hablar de política, pero no quedaría ninguno si hubiera el harakiri como una práctica en nuestro país y en muchos otros, no nada más la mala prensa que tenemos. ¿Cómo se relaciona esto, Alfredo, de los valores de las artes marciales
en los procesos de liderazgo ahora, ¿no? ¿Cómo estamos retomando todo eso? Sí, de hecho, y bueno, aquí con nuestro experto en estos temas, podemos mencionar que hay muchos aspectos ligados a las empresas, aspectos de calidad, que desde los 70 aproximadamente se integran en nuestra cultura y en muchas empresas que toman la esencia de todos estos conceptos japoneses propiamente. Yo recuerdo ahorita una empresa que trajo algo muy impactante. La empresa se llama Metalsa, es una empresa de allá del norte del país, de Grupo Proesa. Y recuerdo cuando ellos empezaron a implementar diversos conceptos japoneses en una empresa regiomontana. De ahorita, a nivel internacional existe esta empresa, pero muy interesante cómo la vida, porque yo trabajé en el corporativo de esta empresa y tenía familiares trabajando en la empresa propiamente Metalsa, cómo inclusive el impacto de la implementación de todos estos conceptos en la empresa permeó hacia las familias de todos los... A sus casas. A sus casas, haciendo un cambio importante de vida y viéndolo yo directamente con familiares directos, donde al permear todo esto, cambió su forma de trabajar o de conducirse como familias. Entonces, muy interesante y muy impactante. Hoy hablamos de aikido verbal, de karate, judo verbal. Bueno, prácticamente todas las artes marciales las tenemos en uso, vigentes para programas de liderazgo, que tú eres experto. Platícanos un poquito cómo en los manejo de conflictos en una organización, cuando estás creando una cultura organizacional, utilizas, por ejemplo, el aikido verbal, Sergio. Sí, claro. Es un programa que pues venimos utilizando desde hace muchos años. De hecho, tú fuiste parte de algunos eventos que hicimos. Y el aikido es propiamente para aquellas personas que no conocen mucho de este arte marcial. Esa diferencia de cualquier sistema de defensa como el box o como el karate, que es confrontativo, el aikido no. El aikido es un arte marcial que se basa en utilizar la fuerza del adversario, canalizarla y redirigirla para que no te afecte. No es como si tú hicieras una venganza contra él, sino más bien lo llevas a que se dé cuenta que la violencia pues no es la solución. Y esto lo hizo O-sensei, Morihei Ueshiba, que él era un practicante de lo que era Aikijutsu, que era un arte marcial japonés. Por ejemplo, Aikido, cuando ustedes ven el do, después de una palabra japonesa significa camino. Por eso, por ejemplo, el Kendo es el camino de la espada, el Judo, el camino de la suavidad. Karate Do. Que de suavidad no tiene nada. De repente cuando ves los azotones, sí. Pues el Karate Do, claro, porque es el camino de la mano vacía. Eso significa karate. Y el Aikido es el camino de la armonía. Entonces él quitándole esta técnica, que era el jutsu, Aikijutsu, la técnica de la armonía, que esto sí tenía bastante fuerza, era violento. Se trata de, por ejemplo, proyecciones, luxaciones de articulaciones, codos, hombros, porque era un arte que de lo que se trataba era que si alguien perdía su espada en el campo de batalla, tú le quitabas la espada. Le quitabas su espada. Y con esa te defendías y con esa te lo echabas. ¿Cómo el equivalente o la analogía de las palabras es como si fueran los golpes en el arte marcial? Ah, claro. ¿Cómo utilizamos las palabras en el aikido verbal para cambiar el rumbo de una conversación? Perfecto. ¿Tienes algún ejemplo que te platique? Sí, claro. Claro, esto, mira, y esto haciendo un poco la analogía con el arte marcial, porque era lo que te explicaba un poco. Morihei Ueshiba le quita toda esta parte violenta y entonces la vuelve algo que, por ejemplo, cuando alguien te ataca, la filosofía es si te empujan, jala, si te jalan, empuja, ¿no? Porque utilizas la fuerza del adversario. La energía de lo contrario. Entonces, haciendo la analogía que tú comentas con las palabras es como ante un reclamo que puede ser no muy agradable, que puede ser un poco agresivo, okay. Tú te defiendes, ¿no? Vamos a suponer una situación, ¿no? Y esto me pasó, es una situación real donde una persona de recursos humanos a un buen nivel me decía, me siento muy, muy mal porque voy a tener que correr a una persona. Y cuando yo, a través del coaching, le hago algunas preguntas y le digo, a ver, ¿tú lo vas a correr? Sí, mira, pues es que faltó 3 días sin justificación, no es la primera vez que lo hace. Y me siento, a pesar de que sé que pues, se lo ganó,
pues me siento mal porque tiene familia, porque yo sé que necesita el trabajo y demás. Entonces lo fui llevando para que él se diera cuenta de que él realmente no lo estaba corriendo. Entonces la frase de Aikido verbal es, ok, de acuerdo a tus actitudes, acepto tu decisión de no pertenecer a esta empresa. Porque lo que tú me estás diciendo es, yo no te estoy corriendo. Tu actitud, tú sabes perfectamente que 3 días de no venir justificados, y no es la primera vez, es reincidente, pues es tu decisión. Yo no te estoy corriendo. Pues, a ver, si tu jefe te dice, a ver, fulano, tu trabajo es una basura. Bueno, lo normal es que conteste el ego, ¿no? Claro, y porque además, y ahí viene otra cosa que tú sabes muy bien, cuando tú despersonalizas el trabajo y tú, porque finalmente tú no eres tu trabajo es el resultado de algo que tú haces, pero no eres tú. Y entonces tú, basándote en eso, dices, ok, ¿qué parte de mi trabajo es la que consideras una basura? Y ahí desvías el enfoque de la persona Exacto. a la acción, ¿no? Exacto. Que es algo que ha comentado y ya Alfredo. no lo personalizas, porque a final de cuentas tú entiendes que el trabajo es una cosa y tú eres otra. Sí. Y entonces tu jefe, cuando tú tomas esa actitud de qué parte de mi trabajo consideras una basura, si te dice todo, ok, entonces, ¿qué me recomiendas que haga? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho bien? Algo de mi trabajo puede que sirva, ¿no? Pero tú no reaccionas. Es que eso es la esencia del Aikido verbal. Tú no reaccionas. Tú eres un observador. Que esto no es fácil porque implica mucha inteligencia emocional. Claro, no les podría pedir a las personas que sin tener una experiencia previa lo trataran de hacer, porque el ego va a saltar, va a reaccionar, y cuando tú te des cuenta, pues ya te peleaste con tu jefe y ya le dijiste otras cosas que a lo mejor te van a meter en un problema. Claro. Pero la idea de todo esto es que tú te vuelvas un observador de lo que está sucediendo. Las artes marciales en el Japón, que es la parte que tú dominas, en China, en toda esta parte oriental donde se han desarrollado, vienen de una filosofía muy profunda, ¿no? No sé si es el Bushido o si coincidan diferentes filosofías, pero lo interesante es que en las artes marciales la materializan, ¿no? Es una manera de practicarlo, de bajarlo, ¿es así? Sí, es correcto. De hecho, la mayoría de artes marciales, por ejemplo, el Kung Fu, viene del budismo y también del taoísmo. Como filosofía como budista filosofías. Yo no me gusta hablar de religión porque no, en lo particular, yo no considero ni al Zen ni al taoísmo como una religión. Más bien yo los veo como unas filosofías o como lo que ellos mismos dicen. Es un do, es un camino. Cuando tú entiendes, para los que han leído el Tao Te Ching, que es el libro de Lao Tse acerca del taoísmo, o el Dhammapada del Buda, ellos lo que hacen es como llevarte a que a través de la meditación tú te hagas consciente de lo que piensas, de lo que dices y de lo que haces. Fíjate, en la versión oriental hay de una filosofía, después se desprenden ideologías, religiones, etcétera. Pero el cristianismo, el musulmanismo, o los musulmanes, también vienen de una filosofía y después se derivan incluso variaciones de la misma religión, ¿no? Claro. Y los místicos, los mismos, dentro de la religión católica, los místicos católicos como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Ávila, ¿no? O sea... Que sigue siendo diferentes caminos para subir la misma montaña. Sí, es el camino de la conciencia, yo lo calificaría como eso. Y lo que es, por ejemplo, el Aikido verbal y todas estas filosofías tienden a hacerte más consciente de lo que haces. Y hoy que estamos llegando a la era de la conciencia, no solamente en las personas, sino en las organizaciones, ¿cómo tú recomiendas que las personas que nos escuchan puedan empezar a crear una cultura organizacional que esté basada ya en estos valores, que de manera pragmática sea la manera de trabajar en las organizaciones? Ok, mira, yo lo que hago mucho, y lo he hecho con varios de mis clientes, es anclar valores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo utilizo los valores de los samuráis, porque son valores muy ¿Nos muy pudieras afines. decir cuáles son los valores fundamentales? Bueno, son básicamente 7, te hablan de justicia, te hablan de respeto, te hablan de honorabilidad. Para los japoneses probablemente este sea el valor más importante, el honor, porque engloba a todos. La lealtad, el respeto, la valentía, por ahí a lo mejor se me está yendo alguno,
pero básicamente son 7 y que son muy, muy afines con los valores de las corporaciones. ¿Qué hacemos? Que cuando yo, por ejemplo, doy mi taller, que es el Camino del Samurái, hago esta analogía entre lo que son los valores de las empresas con los valores de los samuráis. Y casualmente, siempre encontramos la forma de compaginarlos. ¿Por qué? Pues porque son valores universales. Son valores muy humanos, donde, a ver, díganme para ustedes que la honestidad no es un valor, o que la justicia, o que la valentía. A lo mejor la valentía no tanto, pero en el entendimiento de los japoneses es que tú tienes que ser perseverante, más allá de la valentía de, yo... Sí, del arrojo, de tomar la espada. Sí. Exacto, más de ese tipo de valentía, sino, a ver, dentro de la organización, ¿cómo puedo ser yo valiente? Cuando veo que hay algo que no se está haciendo bien en la organización y yo me vuelvo, por ejemplo, accountable, ¿no? Yo tomo acción, aunque yo sepa que a lo mejor no me corresponde a mí, pero yo estoy tomando un riesgo o propongo una nueva idea. Vaya, estamos viviendo en una etapa de cambios, de innovación, de creatividad, donde eso es un gran aporte para las organizaciones. Los líderes están privilegiando ahora a las personas que son creativas, que son innovadoras, y a veces se requiere mucha valentía para que no, o sea, te atrevas aunque la idea parezca a veces ilógica, o tonta, o ridícula, tú la propongas y digas, mira, aquí caben todas las ideas. Claro, puede funcionar. ¿Cómo combinamos esto, Alfredo, con el pensamiento crítico? Porque creo que ese es un aporte de Occidente también hacia Oriente, ¿no? Que no solamente seamos sumisos, que no solamente seamos disciplinados, sino que también empecemos a cuestionar la realidad. Sí, pues el pensamiento crítico pues finalmente tiene que ver con una cuestión de apertura de mente para poder decir, oye, no todo lo que yo sé es la ley, no todo lo que yo sé es lo correcto, y tengo que empezar a cuestionar, como decimos en nuestro eslogan al inicio, cuestiona todo lo que ya está definido, hay que cuestionarlo. El coaching, ¿no? Del samurái. Toma tu espada y rompe tus paradigmas para poder ver más allá de lo que eso es una buena metáfora, ¿no? Sí. Y yo les digo, por ejemplo, a los líderes, ¿cómo se forja una katana? Pues una katana se forja con 3 elementos. ¿Una katana es una espada? Una katana es una espada, es muy, muy conocida para aquellos que han visto las películas de samuráis. La espada es una de las armas, de hecho, es el arma principal de un guerrero. De hecho, dicen, la espada es el espíritu del guerrero. Wow. Entonces, por ello, de hecho, hay en una película de Toshiro Mifune, un gran actor japonés ya de películas, bueno, de épocas muy pasadas, pero las películas son geniales de él, dice, si quieres conocer a una persona, voltea a ver a su espada. Espada perversa, mente perversa o espíritu perverso. Entonces, eso tiene mucho que ver con que los samuráis no eran guerreros brutales como a lo mejor pintamos de repente a los vikingos. Los samuráis hacían origami, cultivaban flores, pintaban, hacían caligrafía, hacían comida, o sea, eran tipos que... Y que eran ponían muy su espada artistas. al servicio de... Sí, claro. No de ellos mismos, ¿no? Sino de la comunidad, del emperador, no sé. Exactamente. De un fin mayor. Exacto. O sea, el equipo, la sociedad, mi clan está por encima de mí. Yo no puedo pretender ser más que mi clan, porque ahí venía el samurái sin clan, el Ronin, que era un señor sin dueño y era un paria dentro de la sociedad samurái. Pero nada más les quería para no dejar esto... Era como ¿cómo es en Guerra de las Galaxias? El Darth Vader de los samuráis. No, es que de hecho George Lucas, y esto es muy curioso... Bueno, pero tienen las espadas de luz. Sí, porque George Lucas lo que hizo fue muy curioso porque él tomó las películas de Akira Kurosawa de samuráis y los combinó con El Camino del Héroe de Joseph Campbell, y de ahí creó toda la trama de la Guerra de las Galaxias, porque él era un gran admirador de ambos, tanto de Joseph Campbell, el del héroe de las 1000 caras, que era una persona impresionante, un erudito, y de Akira Kurosawa, y con, por ejemplo, películas como Los 7 Samuráis. ¿Qué sería la analogía o la equivalencia de las espadas, el honor en una organización? ¿Cuál sería la analogía? Pues yo creo que tu palabra, ¿no? Palabra. La palabra, o sea, si yo empeño mi palabra, si yo doy mi palabra, pues realmente para mí eso sería el
tema Claro. de la honorabilidad. Me imagino que la humildad sería otro de los valores de los samuráis, porque si no tenemos un ego trabajado, integrado, entonces no podemos ponernos al servicio de alguien más, estamos al servicio nada más de nosotros mismos, ¿no? De hecho, perdón, yo lo que quería preguntarte, Sergio, es, o plantear este punto, a ver cómo lo podemos desarrollar. O sea, todo esto es un tema cultural, obviamente la cultura de un país, la cultura japonesa, pero nosotros tenemos nuestra cultura mexicana, pero también hay subculturas, ¿no? Nuestra cultura familiar, Claro. nuestra cultura organizacional. Entonces, ¿cómo logran los líderes, a través del apoyo de coaches como ustedes, llegar a hacer esa transformación o gestar al menos, y que poco a poco se vaya desarrollando esa transformación cultural? Porque el gran tema de la cultura empresarial, pues, es donde ahorita estamos hablando de empresas donde tenemos que impactar. Entonces, ¿cómo logras o cómo se logra tener una cultura de un país japonés, en este caso el país japonés, Japón, vaya, e incrustarla en una cultura organizacional? Bueno, yo te diría que lo primero es generar la conciencia de, porque, a ver, tanto nuestra cultura como la cultura japonesa, pues tenemos mucho que ofrecernos. Yo tengo amigos japoneses a los que quiero muchísimo, Wakio-san, si me escuchas, le mando un saludo, y somos amigos desde hace cosa de 30 años o más, porque yo lo conocí cuando yo estaba en la universidad, entonces tiene muchos años. Y él platicaba mucho conmigo y dice, es que ustedes los mexicanos son muy creativos, se les ocurren muchas cosas. El problema es que no son constantes. Vamos a poner un ejemplo. Al mexicano, y lo ponía... La espada no siempre es honorable. Sí. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el mexicano se le descompone el coche y casi agarra 2 clips y lo compone ahí y lo echa a andar, ¿no? Cosa que un japonés no puede, porque el japonés le hace falta la pieza y si no la tiene, no se le ocurre crearla. O sea, ya después con estudio y demás la creará, pero él necesita mucho tiempo para desarrollar algo y el mexicano lo hace. Pero ¿qué pasa? Que el mexicano piensa que con esos 2 clips que le puso al coche ya Va a llegar tiene a la para luna. aguantar Sí. por Toda los la siguientes vida. 5 años y no lo compone. Entonces eso es algo que nos falla a nosotros. ¿Qué pasaría si esta parte creativa que tenemos los mexicanos la juntamos con la disciplina de un pueblo como los japoneses y entonces creamos un modelo donde somos creativos y somos disciplinados y somos predictivos? Porque lo que hace el mexicano es reactivo. Somos muy buenos. Primero sí que decimos, ya, chomp. Echamos 1000 insultos y nos enojamos y decimos, ya, se desmadró esto, ¿no? Pero, o sea, ok, resolvemos. Somos buenos para resolver. Pero no damos el seguimiento adecuado. Dejamos que las cosas, no sé si por flojera, procrastinación, no sé, pero lo dejamos. Y en cambio, ¿qué sucedería si nosotros tuviéramos una metodología donde esa creatividad y esa innovación la volviéramos precisamente un método, un hábito, donde eso se privilegie dentro de las empresas y además haya personas más estructuradas que digan, ok, esto lo convertimos en un proyecto o en un producto y le seguimos haciendo y además motivamos a la gente. Eso para mí es, por ejemplo, la unión de 2 culturas que, pues digo, por algo Nissan, Mazda y estas empresas han venido a establecerse en México porque reconocen que la mano de obra mexicana es muy buena. O sea, el mexicano puede ser muy dedicado y muy detallista con una metodología de trabajo que cree estructura, que cree procesos, que sea ordenada. Eso es lo que yo creo que nos hace falta como mexicanos dentro de nuestra cultura, ser más ordenados, ser más disciplinados. La disciplina. Ellos dicen que tienen esta como fábula un poquito parecida a la que conocemos de la liebre y la tortuga. Y dicen que la disciplina siempre le gana al talento o a la creatividad. Pero ¿qué pasa si unes la creatividad y esa disciplina? Entonces creas un modelo superpoderoso donde eres disciplinado y creativo al mismo tiempo. El super mexicano.
Claro. Antes de terminar, porque, bueno, ya mencionaste algunas películas, algunos libros que también queremos recomendar a nuestros amigos, pero me gustaría que nos dijeras, a ver, ¿cuáles serían los 3 principios que tú sugerirías para crear el samurái mexicano? Que combine este choque de las dos culturas, haciendo el súper mexicano, que va a ser el que va a desarrollar organizaciones y va a ayudarnos a transformar la realidad. Bueno, yo lo que les comentaba hace rato, lo primero que diría es obsérvate a ti mismo. ¿Qué haces? ¿Qué pasaría? Porque el mexicano tiende mucho a proteger a su familia, pero el vecino, pues él me vale gorro, voy y le tiro la basura, no me importa. Pero jamás lo harías con tu familia. Entonces, yo creo que crear esta conciencia de grupo, de que no es mi familia. ¿Qué pasaría si volteara y viera a mi vecino como parte de mi familia, o a todo el fraccionamiento como parte de mi familia, y los cuidara como cuido a mi familia? Entonces sí que empezaríamos a hacer un cambio. Y así es como los japoneses entienden. Entonces el primer valor oriental mexicano sería observar el mundo como si fuera mi familia. Claro. ¿Cuál sería el segundo principio samurái de Sergio González? Bueno, yo pondría también la disciplina. O sea, a ver, queremos algo, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? Y aquí vienen métodos como el Kaizen. Claro. Retos pequeños, no te pongas un reto muy grande que no vas a poder cumplir y te va a frustrar. Vuélvete disciplinado, pero con pequeños pasos, baby steps, como dicen los gringos, ¿no? Pasitos de bebé pequeños donde tú te pones una meta hoy haces 1%, mañana haces otro 1% y así te vas. Y cuando te das cuenta en un mes ya hiciste el 30%, porque vas haciendo unos por ciento. Claro. Y además eso te ayuda a que tú reafirmes tu éxito. De ahí viene la mejora continua, claro, por ejemplo. Por ahí viene el Kaizen. ¿Y el tercer punto del samurái mexicano? Pues es una buena pregunta. Yo creo que... Bueno, si necesitas más, pues podemos hacer anexos. Mira, yo me basaría en esas dos cosas, en el compromiso de grupo. Sí tengo uno muy bueno, el vivir nuestros valores. Porque podemos hablar de honestidad, podemos hablar de lealtad. Sí, y nuevamente somos leales con nuestra familia, pero con los amigos que le decimos, mañana te pago, préstame, mañana te pago, y no le pagamos. Y pasan 3 meses y no le pagamos. Y eso es increíble para un japonés. Ellos no pueden entender eso. Tienen esta frase de, a ver, te encuentras un objeto perdido y dices, según la ley del Hokkaido, esto es mío. No. La ley de la gravedad anticipada al valor. Pero los japoneses dicen, si no es mío, es de alguien más. Yo no lo puedo tomar. Desde ahí viene esa conciencia, ¿no? Claro. Y el respeto hacia los demás. Yo me acuerdo... En términos prácticos, simplemente, Alfredo, si todo el mundo le pagara a los proveedores, a los empleados, vamos a ir al SAT, ¿no? Pero también tus clientes te pagaran, o sea, viviríamos en un círculo virtuoso, nadie le tendría que deber a nadie, ¿no? Claro, vivimos en una cadena en un círculo vicioso de no te pago porque no me han pagado a mí y es que a él no le han pagado y entonces se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque, a ver, inclusive yo he platicado con extranjeros, tengo muchos amigos extranjeros y me decían, es que yo no coincido cómo ustedes aceptan que les paguen a 180 días o a 90 días. Yo no lo entiendo. Eso no le ayuda a la economía. Y no han trabajado con gobierno, que puede ser a 2 o 3 años. Yo por eso no lo hago. Pero aquí el tema es, creemos esa conciencia. Ahora, el gestionar con valores, que eso sería, y esto es para los líderes mexicanos, para los empresarios, quieres lograr buenos resultados y te va a parecer color de rosa y que estoy hablando como si fuera la Madre Teresa de Calcuta, pero no es así. Cuando tú gestionas con valores y haces que las personas vivan los valores, estos valores de respeto, honestidad, honorabilidad, justicia, compasión, creas este modelo como líder donde tus colaboradores dicen, caramba, mi jefe está haciendo cosas diferentes. Claro. Él cambió. Y entonces tú estás poniendo el ejemplo. Y era como sí lo decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y entonces tú como líder empiezas a crear este cambio de mente, este mindset, donde la gente empieza a hacer ese cambio, porque se da cuenta que algo está sucediendo y donde no se toleran las faltas de
honorabilidad, las faltas de lealtad, las faltas de justicia. Eso no es negociable, no se puede permitir aquí. Y entonces tú empiezas a hacer ese change management. De hecho, nosotros logramos hacer este cambio organizacional a través de valores. ¿Por qué? Porque a lo mejor partimos de este taller del Camino del Samurái y vamos gestionando a través de valores, pero viviendo sus valores corporativos. No es esa cosa que ponen en la recepción de la empresa y filosofía dicen, de póster. Visión de valores. Claro, filosofía de póster, porque nada más ahí. Y cuando les preguntas, oye, ¿cómo vives estos valores? Antes de terminar, porque seguramente Alfredo trae un muy buen libro que nos quiere recomendar, danos tus redes, dónde te pueden las personas ubicar, que quieren saber más de la vida de los samuráis mexicanos y de los anteriores. Bueno, pues me pueden escribir a Sergio@Samurai Coaching con I latina y coaching COACHING.mx. Estoy como Sergio González García Coach en LinkedIn y Samurai Coaching, me pueden encontrar ahí, y también como samuraicoaching.mx. Tienes todos los registros samuráis que haya. Sí, exactamente. Mira, que busquen Samurai Coaching, seguramente me van a encontrar, y pues yo encantado. Y no sé si quieres hacer alguna otra pregunta. Alfredo, bueno, ¿tienes alguna pregunta para mí? Para encantado. Cerrar la entrevista, y ahorita nos vas a hacer unas recomendaciones, que sorpresa para nuestro público. Tú sabes, en la cultura mexicana la lucha libre es esencial. Sí, claro. La tercera cuerda es un elemento clave. ¿Tú qué recomendación le darías a los que nos ven y escuchan para que tengan el valor de subirse a la tercera cuerda y hacer ese lance tratando de vencer al enemigo? ¿Quién será el enemigo? ¿Y cuál es la recomendación que tú haces para vencer a ese enemigo? Pues yo creo que el principal enemigo que enfrentamos todos es el miedo. Tenemos el miedo y también tenemos el ego. Okay. Y muchas veces estos dos enemigos son realmente lo que nos impide crecer. El miedo a ser nosotros mismos, el atrevernos, este valor del coraje, de la valentía que tenían los samuráis, es lo que les comentaba. Atrévete a hacer cosas diferentes. Okay. No te quedes ahí. Muchas veces la gente se queja de que es que no me reconocen, es que mi jefe, y es que si propongo. A lo mejor no estás en el lugar correcto si no te permiten que tú pongas esas ideas sobre la mesa. Seguramente te vas a encontrar el lugar. Entonces, ten esa valentía, pero también cuida tu ego. Porque esta conciencia que yo le recomiendo a la gente, el tomar conciencia de lo que hace, primero de lo que piensa, claro, luego de lo que dice y luego de lo que hace. Entonces esto te lleva a que seas una persona más congruente. Y sobre todo también una persona que puede gestionar sus emociones y puede conducir su vida de una manera más eficiente. No se lancen de la tercera cuerda si primero no... Como el borras, ¿no? Como decíamos. Sí, hay que gestionar las emociones primero. Así es. Bueno, ya hablamos de un autor de cine, pero de todas las películas que ha hecho este gran autor, ¿cuál específicamente nos recomiendas para el día de hoy? Bueno, definitivamente recomiendo Los 7 Samuráis, que es una película en blanco y negro. Sí. A lo mejor para algunas personas no les gustará mucho, pero una película más reciente que tendrá sus buenos 20 años, es con un gran actor afroamericano que se llama Forrest Whitaker y se llama Ghost Dog, así como perro fantasma, y se llama Ghost Dog, The Samurai Way, el camino del samurái. ¿Dónde las pueden encontrar las personas que quieran verlas? Mira, es una película que no se consigue tan fácilmente, pero creo que en YouTube la puedes conseguir. Hay por ahí un sitio donde creo que puedes bajar películas. Esta película vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque aparte de que es una película amena, simpática, bien llevada, me gusta porque se basa en el Hagakure, que es el código de ética de los samuráis. Es toda una historia, el libro no les voy a platicar demasiado, pero es básicamente, tiene algunas cosas que ya se antojarían pues anticuadas, pasadas de moda. Pero hay conceptos muy, muy actuales, como uno que les quiero compartir. Y es un pensamiento que a mí, en lo personal, me encanta. ¿Con ese te vas a aventar de la tercera cuerda? Con ese me aviento de la tercera cuerda. Dicen que este pensamiento dice así: puede que
que el honor no genere poder, pero genera respeto. Y el respeto sí gana poder. La dejamos para que se asienten las mentes de los que nos escuchan. Sí es. Y antes de terminar, Alfredo, seguramente traes un libro que estamos esperando ansiosamente que nos vas a recomendar. Así es. Bueno, te recomendaría El arte de la guerra, pero adelante. ¿Te late Muy ese bueno, libro? ¿no? Es muy bueno, El arte de la guerra Ok, de muy Sun bien. Tzu. Así es, muy bien. Sin embargo, quiero recomendarles algo un poquito más actual y ligado justamente con lo que se mencionó hace un momento, cuando hablabas de la persona que siente cierta carga emocional por tomar ciertas decisiones o ciertas acciones en relación con otras personas, y cuando muchas veces pues el que toma las decisiones o las acciones no se da cuenta que realmente quien tomó la decisión fue la otra persona. Y a veces nos falta eso, y aquí hay un libro extraordinario que lo hemos estado utilizando en grupos de lectura empresarial, de hecho, de los proyectos que manejamos como impulsores empresariales, que se llama Franqueza Radical, de Kim Scott. Y esto es muy interesante porque habla de 2 vectores y habla de 4 cuadrantes. Los 2 vectores tienen que ver, uno, con la implicación personal. O sea, cuando dice, oye, tú tienes que tener cierto interés real y genuino por la persona. Claro. No por conocer su vida privada, ni mucho menos. Sino estás colaborando con alguien, pues, por los beneficios hacia esa persona en el desarrollo o el desempeño. Y por consecuencia va a haber momentos, y sobre todo si es alguien que depende de ti organizacionalmente, pero también lo puedes manejar con colaterales o inclusive hacia arriba, organizacionalmente hablando, donde muchas veces tienes que manejar un tema que es el cuestionamiento directo, que es el vector horizontal. Muchas veces sacamos la vuelta a hablar con transparencia, con apertura, con objetividad, con asertividad. Entonces, la autora dice, cuando tú logras este cuestionamiento directo, desarrollar la forma en que tú tienes para poder marcar, oye, estás fallando en esto, necesitas mejorar aquello, tus resultados no son los mejores. Y ahorita lo mencionabas. Y de hecho hay un ejemplo de Steve Jobs, donde justamente en una entrevista mencionaba que él comentaba a los colaboradores que su trabajo, muchas veces les decía, tu trabajo es un mugrero. Pero en esa despersonalización del comentario, muy interesante. Y ahorita tú lo mencionaste paso por paso ese aspecto. Entonces es un ejemplo que menciona aquí el libro. Y entonces, Franqueza Radical, Radical Candor en inglés, Kim Scott, es la recomendación de este episodio. Implicación personal alta, interés genuino por las personas y cuestionamiento directo. Cuando tú trabajas esto, vas a lograr esa franqueza radical y vas a lograr que tus colaboradores y tu empresa crezca realmente a través de del manejo de este tipo de herramientas. Entonces es buenísimo. De hecho, tiene mucho de lo de Aikido verbal. Y así, con Kim Scott, nos vamos a arrojar todos en el siguiente episodio desde la tercera cuerda.